que usted pueda saber que Dios siempre está ahí, a pesar de las situaciones que nosotros vivimos, ¿verdad? Y acordémonos capaz, no nos acordamos de todo, pero podemos acordar algunos de estos puntos, ¿no? Mantener nuestra vida devocional, tener un compañerismo con las personas, compartir nuestra fe, vivir con integridad, cuidar nuestro estilo de vida, tener un tiempo para descansar y para alimentarnos, que es importante, aprender a manejar la soledad, construir nuestras relaciones, gestionar nuestro tiempo, administrar el dinero, saber dónde estamos parados y pedir ayuda. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel y Él está con nosotros, hermanos, a pesar de cualquier situación, ¿sí? Y Él es bueno. Yo le doy las gracias al Señor porque puedo estar hoy aquí. No he estado muy bien el fin de semana, no me siento tan bien, pero Dios nos fortalece, ¿sí? Dios nos da las fuerzas y si uno sigue adelante y confiando, sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es el que está con nosotros y sabemos que las cosas no se dan por casualidad, siempre tiene un propósito. El Señor dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante que en este tiempo podamos amar a Dios, más aún de las cosas que hacemos, hermanos. Yo sé que muchas veces nosotros, y capaz los hermanos que nos ven, estamos en nuestras cosas, en nuestras situaciones, en todas las cosas que hacemos, y es bueno eso. Pero no nos debemos de olvidar que el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él siempre tiene que ocupar ese lugar. Él siempre tiene que ocupar ese lugar, y eso va a permitir que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, hermanos, frente a esa situación que nosotros pasamos, yo le pedía al Señor una palabra para poder compartir, ¿verdad? Y hemos estado hablando de algunos temas importantes, hemos estado hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero me parecía muy importante poder hablar de la integridad. Nosotros vemos cuando a veces capaz éramos chicos, o por ahí mi hija a veces vemos los superhéroes, ¿verdad? Y vemos que los superhéroes tienen poderes, ¿ah? O tienen dones, o tienen talentos de poder hacer cosas que las otras personas no lo pueden hacer. Entonces yo le puse, no sé si podemos pasar la primera diapo, capaz, no sé si alguna vez lo escuchó, puede compartir esto, ¿verdad? El supercristiano. Y eso tiene que ver un poquito con la integridad, ser un cristiano integral. Así que, miren qué interesante es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser cristianos integrales en esta sociedad, verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser personas que amamos a Dios en estas situaciones que vivimos? Coyunturalmente vivimos un momento difícil, todos sabemos las situaciones como se dan. Hoy estamos en un aspecto importante de las cosas como se están dando con respecto al país y con respecto a todas las cosas. Vemos que las cosas van subiendo, vemos la inflación y todo eso. Pero frente a eso, nosotros como cristianos, ¿cómo nos podemos parar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y para eso es importante recordar algunas cosas. Y vamos a ver algunos puntos, pero yo les quisiera compartir como una introducción de que nosotros no nos debemos de olvidar de algo. Vamos con la otra parte. Entonces, una de las cosas que nosotros no nos debemos de olvidar es que debemos de honrar siempre a Jesús, ¿sí? ¿Y cómo es esto de poder honrar a Jesús? Para poder honrarlo a Él, debemos de conocer algunas preguntas. Y la primera pregunta que tendríamos que contestar significaría ¿quién es Él? Y capaz nosotros ya conocemos. Sí, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Padre, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el libro de Colosenses capítulo 1 y Efesios también, todo el capítulo 1, ahí podemos ver la respuesta de esta pregunta. Pero yo quiero tomar solamente algunos aspectos, no sé si no se le había dicho a Mati, pero tengo Efesios capítulo 1, del versículo 19 al 23. Efesios capítulo 1, del versículo 19 al 23, miren. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios con respecto al Señor? Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren qué interesante, ¿sí? Lo que nos está mostrando, que Él es el todo, ¿verdad? Y en el libro de Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1, del versículo al 15. Entonces la pregunta es, ¿quién es Él? Y aquí está la respuesta, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Seguimos hasta el 20. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante, hermano. Acá el apóstol nos habla muy claramente de lo que es el Señor, ¿sí? No es solamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el principio de todas las cosas. Y que es importante que nosotros podamos recordar. La segunda pregunta, si vamos a la diapo, era ¿qué ha hecho, verdad? Y poder decir, ¿qué ha hecho? Y acá vamos a tomar, no todos los versículos, sino algunos. Vamos a tomar Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo sabemos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que ha hecho el Señor, ¿sí? Él se dio a sí mismo por nosotros, por ti y por mí. Eso es lo que Él ha hecho. Nos ha dado la oportunidad de nuevamente poder ser hijos de Dios. Entonces, iríamos a la tercera pregunta también. La tercera pregunta sería, volviendo a la diapo, perdón Mati que lo voy a tener ahora sí, es ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué vino el Señor? ¿Cuál fue su misión? Y está en Lucas, capítulo 4, del versículo 18 al 19. Lucas, capítulo 4, 18 dice, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren qué interesante, ¿verdad? El Señor, con respecto a la misión, Él ha venido a poder compartir la palabra de Dios. Esa es la misión del Señor. Y la última pregunta sería, ¿qué viene? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como cristianos? ¿Qué va a pasar después? Que pase nuestros días, que pase nuestra vida. Y eso, hay varios versículos, pero vamos a tomar solamente el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, los primeros 4. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 4. Miren qué es lo que dice. O sea, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, yo les dije, el Señor hizo todo nuevo, ¿verdad? Y hizo la tierra, ¿verdad? Y en cada día Él empezó a hacer su creación. Y después estaba el árbol de la vida. Fíjense qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. ¿Qué viene? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y saben qué?
ya no va a haber muerte y ya no habrá muerte. ¿Qué más? Ya no habrá llanto. ¿Qué más? Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué interesante, mira. Qué importante lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que viene? Viene algo maravilloso, hermano. Y qué bueno que nosotros podamos también escuchar y ser parte de eso. Entonces nosotros debemos de honrar a Jesús, ¿sí? Y por eso es importante poder recordar esas 4 preguntas. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es la misión? ¿Y qué es lo que viene? Pero saben, eso tiene que ver con respecto a nuestras vidas. Uno, para poder ser un cristiano integral o manejarnos como cristianos dentro de la sociedad, no nos debemos de olvidar prácticamente a quién amamos. Y no nos debemos de olvidar que nosotros debemos de amar a Dios. Vamos a la diapo, a la otra diapo. Y acá tenemos amor y obediencia. Y está en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 19. Si quieren, no lo leamos. Después los pueden leer ustedes. Es el momento cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro, ¿verdad? Y ahí le empieza a plantear: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, me amas. Y luego le dice: Pedro, ¿me amas? Y le plantea de nuevo: sí, me amas. Y luego le plantea nuevamente: Pedro, ¿me amas? Vamos a los últimos 2 versículos, Mati. Juan 21, vamos del versículo 17 y 18, solamente los últimos. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me ama? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Y qué más le dice el Señor? De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quería más. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Miren qué interesante. ¿Y el versículo 19? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hermano, la forma en la cual nosotros amamos a Dios es siguiéndolo a Él. ¿Saben? Cuando vos amás a alguien, te vas a convertir en esas cosas que vos amás, ¿verdad? Yo amo a mis hijos y yo quiero que ellos puedan conocer, puedan ser buenas personas, ¿verdad? Usted capaz ama a sus padres y quieren que sus padres sigan con vida. Es importante. Cuando nosotros amamos a Jesús, nos convertimos en Él. Pero debemos de amarlo. Cuando nosotros amamos al Señor, nos convertimos en Él, ¿verdad? En una forma simbólica, porque lo amamos y por lo tanto ponemos todo de nuestro corazón para seguir adelante. Qué importante, hermanos, en nuestra vida tener ese aspecto que sea parte de nosotros. Pero nosotros nos vamos a ver como personas envueltos en algunas presiones, ¿sí? Vamos a tener presiones en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia. Vamos a la diapo, Mati. Entonces, una de las presiones que vamos a hacer, vamos a enfrentarnos a una presión social, en donde nosotros estamos, ¿verdad? Y capaz nos van a identificar: vos sos cristiano, ¿verdad? Mira, ¿dónde está tu Dios? Si hay pobreza, si hay muerte, si hay estas situaciones, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios esto? Entonces va a haber presiones sociales. También va a haber presiones psicológicas, ¿sí? Que nos van a plantear en nuestra vida muchas cosas. Bueno, si vos dices que Dios es amor y Dios es bueno, ¿por qué Dios permite la maldad? O mira, ¿cómo estás vos? Vos no amas a Dios, no confías en Dios. Y mira cómo estás. Estás enfermo, estás pasando situaciones. Va a haber presiones psicológicas. Y también va a haber presiones espirituales, hermano. En la cual usted muchas veces capaz va a tener miedo. Muchas veces no va a saber decir o continuar. O muchas veces se va a cansar, va a decir: ¿será este el camino? ¿Será esto lo que Dios tiene para mí? O capaz esto no tiene sentido. Y también va a haber otro tipo de presiones, de hacer cosas que no tengamos que hacer. Entrará en nuestra vida el pecado. Porque fíjense, el enemigo vino a robar, hurtar y a destruir. Y es real. Satanás existe, no es que está el diablo. No, él existe. Y muchas veces va a querer robar cosas de tu vida. Muchas veces nuestro cuerpo, nuestra sanidad, ¿verdad? Y nos sentimos enfermos y no nos sentimos bien. Y nos sentimos mal. Y ahí el enemigo permite
para que espiritualmente nosotros no estemos bien. Entonces, es importante poder saber que vamos a enfrentarnos a presiones. Pero nosotros debemos siempre de saber que a lo largo de nuestra vida van a haber trampas también. Vamos a la otra diapo. Bien, qué interesante. Dice, evitando las trampas. Y vemos una ovejita, ¿verdad? Y uno diría, ¿qué tiene que ver la oveja con las trampas? Hay una historia que escuché hace mucho tiempo que me pareció muy interesante. Dice que había una mina que tenía 50 y 100 años y que había un oro, habían encontrado un oro muy especial, ¿verdad? Tengo oro 18, de 21, pero que había mucha cantidad de oro. Entonces unos jóvenes fueron ahí. Dicen, bueno, mira que si encontramos aquí, la descubrieron y fueron a ver. Y una llevaba una antorcha. Y en la antorcha se metieron a la mina. Y cuando vieron una luz muy oscura. Y ellos pasaban con la antorcha, veían con la antorcha, hasta que vieron al final como un agujero. Y cuando fueron, se dieron cuenta que había como un abismo y había algo ahí. Entonces uno de ellos dice, capaz que está ahí el oro. Entonces, vamos. Salieron de la mina, buscaron escalera, buscaron unas piolas y fueron de nuevo. Y fueron a la mina y había una que llevaba la antorcha y estaba adelante, ¿verdad? Y llegaron a la parte de ese hueco que estaba muy grande. Entonces uno bajó, empezó a bajar, bajó, era muy largo. Hasta dice, mire, acá tocó, siento algo. Ay, por fin, ahora sí vamos a ser ricos, ¿verdad? Y cuando ven, dicen, esto es algo raro porque huele mal. ¿Cómo que huele mal? Y cuando bajan todos y pueden alumbrar, ven un cuerpo, un esqueleto. Y era el esqueleto de una oveja. Entonces, dice, ¿cómo puede ser que hayamos encontrado esto acá? ¿Verdad? En ese lugar había muchas praderas y había muchas ovejas. Entonces, aparentemente, una de las ovejitas, parece que en unos días de lluvia, porque llovía mucho, se metió a la mina para refugiarse. Y ella anduvo, ¿verdad? Habían otras ovejas, pero ella anduvo y aparentemente se había caído y bueno, había quedado sola y había muerto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la ovejita cayó y se murió? ¿Verdad? Y acá podríamos plantear estas tres cosas. ¿Cuáles fueron los tres errores o las tres cosas que no se fijó en la oveja? Primero, que cuando caminó no había luz. ¿Sí? Si él hubiera tenido una antorcha, hubiera tenido una luz, la oveja hubiera visto que había, en el fondo, había un agujero muy grande, ¿sí? Segundo, él no estuvo esa oveja con las otras ovejas, ¿verdad? Si hubieran estado todas juntas, capaz se hubieran acompañado. Y tercero, no conocía que ahí había algunas trampas. Hermano, estas cosas pasan en nuestra vida. Muchas veces nosotros caemos en cosas que no pensamos. Caemos en algunas trampas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de caminar en la luz. Y muchas veces no caminamos en la luz. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 5. Isaías capítulo 2, versículo 5. No lo vamos a ver todos los versículos porque dice, bendito casa de Jehová y caminaremos a la luz de Jehová. La luz de Jesús, ¿se acuerdan? Hay una adoración. Tenemos que caminar hacia la luz. Y es muy importante, hermano, que usted donde esté siempre tenga la luz del Señor. Porque si no, usted puede caer en esas trampas. Primero, caminar hacia la luz. Lo otro, vamos al otro, Mati, es... la otra diapo. La segunda cosa que tenemos que estar acompañados, ¿sí? Dice, mantener la comunión. Usted debe tratar de tener la comunión con las personas. Usted tiene que tener. Yo no le digo que usted tiene que agradar a todo el mundo. No capaz, pero va a tener que estar en comunión con las personas. Miren qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de acompañarnos, mantener la comunión, ¿verdad? Entre todos, la comunión juntos. Eso nos va a ayudar a nosotros. Y lo tercero que debemos de saber es que hay trampas en nuestra vida, ¿sí? El enemigo va a poner trampas, ¿sí? Y hay que conocerlas. Hay que saber que están ahí también.
No que a mí no me puede pasar, a usted le puede pasar. Usted que dice a una persona, no, yo me manejo así en la vida, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada, tenga cuidado. Mire que el que confíe no caiga. Usted tenga mucho cuidado porque puede caer. Yo he visto, hermano, personas intachables, personas correctas, personas que usted diría y que muchas veces por un descuido pasaron algunas cosas. Así que usted nunca diga, a mí no me puede pasar, usted no sabe. Pero usted debe de conocer eso, debe saber que hay trampas también en la vida. Y usted tiene que estar alerta, atento frente a eso. Vamos a leer solamente el libro de Proverbios capítulo 22, el versículo 3, solamente ese texto, Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sí? O sea, usted tiene que estar pensando que también hay situaciones que no están bien. Entonces, miren qué interesante poder darnos cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser cristianos íntegros, verdad? En esta sociedad. Vamos a la diapo, Mati. Entonces vamos a la pregunta, ¿cómo ser un cristiano integral? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para ser un cristiano integral? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede hacer eso? ¿Es posible o no es posible? Sí es posible. Y el Señor a través de su palabra nos enseña que nosotros podemos ser cristiano integral. ¿Cómo podemos hacerlo? Y acá vamos a ver algunas formas de poder ser cristianos integrales. Lo primero, vamos a la primera, es mantener tu vida devocional. Miren, hermanos, para ser un cristiano íntegro, usted debe de mantener una vida devocional importante. Usted debe tener esa relación con Dios. Pero para eso debe de conocer algunas cosas. Primero, que la Biblia tiene que ser el centro de su vida. Mire, hermano, nosotros podemos leer muchos libros. Y podemos leer varios libros, ¿verdad? Nosotros que estudiamos, que capaz vemos. Pero la Biblia tenemos que tratar de leerla aunque sea una vez al año. Yo le pregunto, ¿usted ha leído que sea la Biblia una vez en su vida? Qué importante, ¿verdad? Es el libro que va a marcar nuestra vida. Debemos saber, o queremos saber cómo piensa Dios, debemos conocer la Biblia. Vamos a leer solamente el texto de Josué capítulo 1, versículo 8, conocido por nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, la palabra de Dios tiene que ser el centro de tu vida, para que vos puedas andar bien. Eso es fundamental, ¿sí? Vamos a la diapo. Entonces, primero debemos de tener una vida devocional. Y eso significa que usted debe de leer la palabra de Dios, ¿sí? Debe orar constantemente. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 4, no lo vamos a ver, dice que Nehemías oraba 5 veces por día, ¿verdad? Usted tiene que orar, tener un tiempo de oración. Eso le va a permitir mantener una vida devocional. Nosotros cuando tenemos este tiempo de los miércoles que oramos, estamos orando por su vida, ¿sí? Entonces, qué bueno que usted tenga ese tiempo de poder orar, poder entregar ese tiempo al Señor. Usted debe de alabar, hemos tenido un tiempo de alabanza y adoración, ¿verdad? Qué bueno, cuando usted alaba al Señor, hermano, vuelque su corazón. Y su vida devocional va creciendo, porque usted se está comunicando con Dios. Entonces usted, para tener una vida devocional, debe de leer la palabra de Dios, debe orar, debe tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, debe leer y estudiar la palabra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Para nosotros poder conocer lo que Dios tiene, nosotros hablamos de una manito. ¿Qué significa? Debemos de escuchar su palabra, debemos de ver su palabra, debemos de meditar su palabra, debemos de estudiar su palabra y debemos de memorizar su palabra. Usted tiene que hacerlo para que su vida devocional pueda crecer, ¿sí? Y es muy importante eso. Y sabe, usted tiene que tener cuentas claras con Dios, ¿sí? Vamos a Primera de Juan capítulo 1 del versículo 9 al 10. Primera de Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Hermano, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Si hay algo que ha hecho mal, si ha dicho algo que no está bien, si ha dado un mal comentario, bueno, póngase a cuentas con Dios. Debe de confesar. Eso es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer prácticamente es mantener una vida devocional. Eso es muy importante. Y ya sabemos qué es mantener una vida devocional con Dios. No es que, bueno, leo un devocional y ya está. No, no es solamente eso. Miren todas las cosas que involucra, ¿sí? Que la palabra de Dios sea el centro de mi vida, poder orar, poder alabar al Señor, ponerme en cuentas con el Señor, todas esas cosas. Lo segundo, vamos a la segunda diapo, lo que tenemos que hacer también es mantener el compañerismo con los demás. Y eso es muy importante, hermano. Usted mantener una comunión con las personas. Y acá vemos, capaz, unos carbones, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muchas veces hemos hecho, algunas veces una hamburguesa acá en la iglesia, hemos hecho también, creo que quedó pendiente la choripaneada ahí, que nunca pudimos hacer, un asado también. Y vemos que el carbón tiene una característica, ¿verdad? Cuando un carbón se va prendiendo, eso es bueno, sí, porque ¿qué pasa con los otros carbones que están alrededor? Es como que se empiezan a prender, ¿verdad? Contagian. Bueno, eso también, hermano. Usted tiene que tener un compañerismo con las personas. Tiene que contagiar a las personas. Y así todos nos vamos a ir contagiando, ¿sí? Somos carbones en el fuego. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, miren, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, esa parte ya la habíamos leído, ¿verdad? Como algunos tienen propósito, sino exhortando y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero debemos de considerarnos en amor. Eso es muy importante. Usted debe considerarse en amor hacia la otra persona. Eso es parte de lo que nosotros nos marca, es vivir esa vida de compañerismo, hermano. Seguimos con la diapo. Entonces, es importante poder tener esa comunión con las personas, hermano. Encuentre un lugar, una iglesia donde usted busque comprensión, ¿verdad? Usted, capaz es una persona que ha conocido a Dios, bueno, tiene que ir a un lugar donde usted puede buscar una comprensión, donde usted vea que lo puedan ayudar. Eso es bueno. Si puede, participe en un ministerio también. Eso le va a ayudar. Capaz uno dice, bueno, yo puedo servir ayudando, haciendo algo, yo capaz puedo compartir algo, capaz yo puedo ayudar con las redes. Bueno, es bueno que usted participe, porque eso me permite poder tener un compañerismo con las personas, ¿sí? Puede participar de un estudio bíblico, ¿sí? Puede tener un tiempo para los familiares también. Participe de un grupo, ¿sí? Tenga un tiempo de compañerismo con las personas. Eso es bueno, hermano. Para poder ser una persona íntegra, debe de también tener un tiempo de compañerismo con las demás personas. Lo tercero, ¿qué tenemos que hacer también? Vamos a la tercera diapo. Debemos de compartir nuestra fe. Eso es muy importante, hermano. Usted, para ser una persona íntegra, debe de compartir su fe. Eso es fundamental. Usted puede orar por las personas, pero también tiene que compartir, ¿sí? Tenemos el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 3. Miren qué es lo que dice Colosenses 4, hoy han sido muchos versículos. Orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, ¿sí? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Decía el apóstol Pablo cuando estaba en esta situación. Debemos de orar, hermanos. Debemos de orar, ¿sí? Y debemos de transmitir también a través de la oración. Entonces, vamos otra vez de nuevo. ¿Qué tenemos de hacer? Compartir nuestra fe. Y ahí nosotros vimos un dibujito a un personaje. A ver, ¿saben quién es? ¿Si lo conocen? Ahí dice, al principio dice. San Francisco de Asís, ¿sí? Era una persona que amaba a los animales, ¿no? Amaba, ahí vemos unos perritos, vemos unos pajaritos, pero él dijo algo muy interesante. Él decía que compartía él su fe con todas las personas que él conocía. Miren qué importante, hermano, compartir usted. Si bien es cierto, muchas veces nosotros ponemos el ejemplo, que es bueno en nuestra vida, pero usted también tiene que hablar. Compartir con las personas, y eso nos va a permitir poder ayudar. Y para eso usted también debe de conocer.
la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo va a compartir una persona que no conoce a Dios? Entonces es importante que usted pueda saber en quién ha creído, quién es lo que ha hecho Dios en su vida, quién es Jesús, quién es Dios. Usted debe de conocer eso para poder compartir. Entonces, usted debe de compartir su fe. Para ser una persona, un cristiano íntegro, también debe de compartir su fe. Vamos con la número 4. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con integridad, hermano. Usted tiene que ser una persona íntegra en el lugar donde usted está. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel, lo sabemos, ¿verdad? Dice que Daniel trataba de no contaminarse con las cosas del rey. Y él fue una persona íntegra en las cosas que hizo. Fue una persona correcta, una persona intachable. Hermano, una de las cosas que usted tiene que ser como cristiano es ser una persona íntegra en el lugar donde usted está. Que lo puedan reconocer porque es una persona correcta en las cosas que hace. No que dice una cosa y hace otra cosa, ¿verdad? Usted tiene que ser correcto o intentar ser correcto, porque eso lo va a ayudar en la vida. Y acá hay algo muy interesante, que está en el versículo, el último. Usted debe de servir como si estuviera sirviendo al mismo Jesús. ¿Qué significa, hermano? En el lugar donde usted está, usted debe de servir a las personas, como si las personas fueran Jesús. ¿Y por qué? Y pastor, ¿usted por qué me dice eso? Y eso está ahí. Miren, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Y qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué más dice? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, qué interesante es que usted en las cosas que haga, lo haga para el Señor, ¿sí? Y eso lo puede aplicar en su vida familiar. Uy, pastor, usted no sabe, este familiar, esta persona, encima de todo lo que me ha hecho y tengo que hacerle, bueno, trate de servirle con amor. En el trabajo, ya tengo un cliente que ya me tiene loco. Bueno, trate de servirlo como el Señor, ¿verdad? El hospital, un paciente, no sabe que te pregunta, bueno, yo no tengo que servir al paciente, tengo que servirlo como si fuera para el Señor, con amor. Y eso nos cambia las perspectivas, hermano, si usted piensa así, porque la sociedad no piensa eso. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros pensamos así? Debemos de servir como si fuera para el Señor. Qué interesante eso. Vamos a las diapos. Entonces, hermano, estamos viendo algunas pautas importantes, ¿verdad? Vivir con integridad. Usted, para ser un cristiano integral, yo había puesto el súper cristiano, ¿verdad? Debe de vivir con integridad. Pero ¿qué más tiene que haber en su vida? Vamos a la otra, ya vamos más rápido. Cuide su estilo de vida. Cuide su estilo de vida. Tenga cuidado con las personas con que usted está. Ah, pastor, pero ¿qué me dice? ¿Yo me voy a juntar con cristianos? No le digo que se junte solamente con cristianos. Se puede juntar con cualquier persona. Pero tenga cuidado. El Señor nos recomienda mantener unas buenas compañías. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Miren qué es lo que dice. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tenga cuidado también. En el lugar donde usted está, con las personas con que usted está, tenga cuidado, ¿sí? Comparta con todas las personas, pero no se olvide de eso. Trate de tener buenas compañías, personas que las puedan ayudar, personas que lo puedan permitir crecer, personas en las cuales puedan ayudarle en su vida personal, en su vida familiar, en su vida espiritual. Busque eso también. Es importante, ¿verdad? Tenemos conocidos, tenemos amigos, pero qué bueno poder buscar un amigo que pueda orar por mí. Un amigo que me puede decir, mira, estoy pasando esta situación, bueno, no sé, a ver, capaz nos dé una palabra que Dios haya tocado. Eso es bueno, eso nos ayuda a nosotros, eso nos da fuerza. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Y cuidar su estilo de vida. Usted trate de ser una persona. Tenga cuidado con el pecado, hermano. Tenga cuidado con las cosas que no están bien. No, pastor, yo me guardo, yo me cuido, pero capaz usted trabajando en forma virtual, ¡pum!, y ahí nomás aparece una imagen, hoy nomás aparece algo. Y es así. Tenga cuidado, ¿sí? O con las personas con que uno anda y aparece una situación. Tenga cuidado, ¿verdad? Usted capaz está yendo y nadie se da cuenta y capaz ve algo que no tiene o ve otro lugar. Tenga cuidado en el lugar donde usted está. Porque sabe que en ese lugar
usted va a hacer cosas que no están bien y tiene que cuidarse. Sí, hermano, cuide su estilo de vida, porque usted es un testimonio de lo que Dios hace en su vida. Cuando hablamos de cristiano, hablamos de, una de las traducciones de cristiano es pequeño Cristo, ¿verdad? Como que somos pequeños Cristos que estamos aquí. O sea, usted representa el nombre del Señor. Y si usted cae, y si usted da un mal testimonio, usted representa eso también. Y está mancillando el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, sí, no, yo no soy perfecto, solamente Dios es perfecto, claro. Pero usted tiene que tratar de cuidar su estilo de vida. Cuide. Si es responsabilidad suya, las cosas que ve, las cosas que hace, con las personas con que usted está. Entonces, eso es muy importante, hermano. Viendo el estilo de vida. Vamos a la diapo, Mati. A la siguiente. Entonces, es importante poder ver esas cosas que nos permiten ayudar en nuestras vidas, ¿sí? Ten una alimentación adecuada y descansa. Si nosotros vemos acá hay una estatua, ¿verdad? Bueno, esa estatua representa, ¿sí? Esa está, creo que en Jerusalén, a Elías, cuando está en el Monte Carmelo. Y él está pisando ahí. Y se acuerdan, en 1 Reyes capítulo 18, nosotros vemos cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Fueron 400 profetas. Y como Dios trajo fuego y él consumía a todos esos profetas. Y ahí estaba, ¿verdad? Elías, tremendo hombre de Dios. Pero si usted ve el capítulo 19, lo ve a Elías huyendo. Porque la reina Jezabel había dicho que iba a matarlo a él y había puesto una recompensa. Y él salió corriendo y se escondió en una cueva. Y estaba ahí. Y uno diría, ¿cómo el hombre de Dios? Tremendo hombre de Dios, tremendo hombre que hizo como Dios y ahora huyendo por una reina. Hermano, es importante que nosotros podamos tener una alimentación adecuada también. Cuando pasó eso, dice que Elías estaba en esa cueva y el Señor mandó al ángel. ¿Para qué? Para que lo alimentase y para que descansara. Es importante también a veces a lo largo de nuestra vida tener un descanso y alimentarnos adecuadamente. Cuando el Señor Jesús estaba con las multitudes, dice que un momento Él se apartaba y se iba a orar. Él tenía un tiempo de descanso también. Es importante que usted tenga un tiempo de descanso, hermano. Usted tenga que parar en las cosas diarias. Es bueno que usted descanse también. ¿Saben por qué? Porque ahí Dios también está hablando de su vida. Miren qué es lo que dice Lucas capítulo 5, del versículo 15 al 16. Lucas 5, del versículo 15 al 16, algo que les compartí. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Que dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren qué interesante, hermano. Dice que él se apartaba y él oraba. ¿Saben? El Señor nos llama a este tiempo a poder orar. Y es importante que nosotros podamos descansar, ¿verdad? Es muy importante poder descansar. Le damos gracias a Dios por la vida de Felicita, que nos ve. Dios te bendiga mucho, qué gusto verte. Estuvimos orando mucho por ti y me alegro mucho que podamos estar con nosotros. Entonces, fíjense, una de las cosas que Dios pone en nuestra vida es eso. El Señor se apartaba y oraba. Qué importante, hermano, que usted tenga ese tiempo de apartarse y de orar también. Buscar del Señor. Usted tiene que descansar. Yo le pregunto, ¿usted tiene un tiempo de recreación? ¿También tiene un tiempo libre? En esos tiempos libres Dios también le habla. Capaz usted hace un deporte, capaz usted tiene un tiempo, una caminata. Eso es bueno, porque usted también se va alimentando cada día. Vamos a la diapo, a la misma diapo esa. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es tener una alimentación adecuada y descansar. Acá hay una pregunta, ¿cuál es tu actividad de descanso? En ese descanso Dios también te va hablando, Dios también te va renovando. Pero ¿saben? Otra de las cosas que debemos de poder aprender para ser una persona íntegra, vamos a la otra diapo, es poder aprender a manejar la soledad. Muchas veces, por las cosas que vivimos en la vida, hermanos, nos sentimos solos. Yo no sé si usted a lo largo de la vida se ha sentido sola o solo. Yo me he sentido muchas veces solo, a pesar que tengo a mi esposa, a pesar que tengo mis hijos, a pesar que estamos en la iglesia. Muchas veces nos sentimos solos.
Pero no nos debemos de olvidar que hay promesas que Dios ha puesto para nosotros. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a ver algunas. Juan capítulo 10, versículo 29. Juan capítulo 10, si usted tiene su Biblia, versículo 29. Miren qué interesante. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? El Señor nos da una promesa, que Él es nuestro Dios y que Él cuida de cada uno de nosotros como sus ovejas, ¿verdad? Y que nadie se las puede arrebatar. Qué interesante, hermano. Hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos guarda. No estamos solos, no estamos solas. Dios está con nosotros, ¿verdad? Mati, ¿podemos? Entonces, una de las promesas que podemos ver que el Señor está ahí, que Él va guardando en nuestras vidas. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5, si usted tiene su Biblia ahí. Hebreos 13, 5. Miren qué es lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor dice que no nos va a desamparar y que no nos va a dejar. No se olvide de eso, hermano. El Señor nunca lo va a dejar. A pesar que estemos solos, a pesar que nos sintamos en un momento tan difícil, a pesar que haya esa enfermedad, el Señor no nos deja. Él siempre está con nosotros. Es muy interesante poder ver. Entonces, hermanos, vamos a la diapo, a las 7, Mati. Es importante que nosotros aprendamos a manejar esa soledad. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios tiene para nosotros. Debemos descansar en Dios. Debemos de aprender a descansar en Él, porque Él nos va a dar fuerza. Acá hay otro texto, no lo vamos a ver. Debemos de entender a las personas solitarias. Hay personas que son solitarias. Debemos de aprender también. Debemos de entenderlas, debemos de ayudar a las personas, ser amigos de los demás. El Señor Jesús siempre tenía un tiempo para poder compartir, ¿verdad? A veces estamos tan apurados en nuestras cosas, pero debemos de tener un tiempo para compartir, ser amigos de los demás y mantener el contacto con la gente. El apóstol Pablo, a lo largo de sus viajes misioneros, él conocía a mucha gente. Si usted ve Romanos capítulo 16, hablan de los viajes que tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Roma, pero él no conocía a la iglesia de Roma, pero sí conocía a las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque él había viajado, él había tenido contacto con las personas. Qué importante, hermano, que usted tenga contacto con otras personas, que usted pueda comunicarse con otras personas, que usted pueda hablar con otras personas. Eso le va a ayudar a usted, poder aprender a manejar esa soledad. En esa soledad muchas veces Dios va obrando en nuestras vidas y vamos tomando las promesas que Dios nos dio, que Él siempre nos va a cuidar, que Él siempre nos va a guardar. Eso es fundamental. Pero ¿qué otra cosa más tenemos que hacer nosotros para ser un cristiano integral o ser un cristiano en esta sociedad? Vamos a la otra, Mati. Debemos de construir relaciones. Construir relaciones, hermano. Usted debe de relacionarse, ¿verdad? A veces, capaz, unos somos más introvertidos, otros son más extrovertidos, pero qué importante poder relacionarnos. Como yo le dije, el Señor Jesús siempre, después de un momento que Dios había obrado, de un milagro, había una oportunidad para compartir con las personas, de poder estar con ellos, ¿sí? Y para eso usted debe de dedicarle tiempo. Dedique tiempo a las personas. Pastor, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo, no tengo tiempo. Pero si usted no tiene tiempo, no va a poder construir una relación. Usted, para tener un amigo, para tener una amiga, para poder que ese familiar pueda compartir con usted, tiene que darle un tiempo. No le sirve una vez al mes, una vez a la semana. Debe tener un tiempo. Capaz una llamada, capaz un mensaje, ahora que tenemos, pero tengo una relación, un contacto. Usted debe de tener un tiempo y debe dedicar a las personas. Aprenda también los nombres de las personas, ¿sí? Capaz usted está muchas veces con las personas y ni siquiera saben cómo se llaman. Bueno, es importante que usted también pueda conocer a las personas, ¿verdad? Y saberla. Entonces, es fundamental que usted construya relaciones, hermano. Usted debe de construir esas relaciones. Una vez una persona me dijo, pastor, la familia, yo no puedo elegir a la familia que tengo es la familia que Dios me dio, pero las amistades yo las puedo ir eligiendo. Bueno, construya esas relaciones. Para eso pongan vínculos.
¿sí? Y en esos vínculos usted va a tener, capaz, personas que, bueno, no son tan buenas, otras que sí, bueno, usted va a ir compartiendo. Y si encuentra una buena persona, un buen amigo, atesórelo, cuídelo, guárdelo. Es muy difícil, dice que aquel que encontró un amigo encontró un tesoro, ¿verdad? Porque es muy difícil, hermano, encontrar esa persona que está ahí. Tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Pero qué importante tener un amigo que esté con nosotros, que nos ayude, que nos cuide, que podamos confiar en Él. Capaz un familiar es ese amigo, capaz un ser querido es ese amigo, capaz nuestro cónyuge es ese amigo. Pero bueno, qué bueno poder tener esas amistades que nos ayudan a crecer, hermano. Construir las relaciones. Vamos con la otra, Mati. Ya vamos terminando, hermano. Qué importante es administrar su tiempo. Y ahí estamos, creo que para todo, ¿verdad? Una de las cosas que decimos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, porque hacemos tantas cosas que no tenemos tiempo. Yo no sé si usted conoce o ha visto esta historia, ¿verdad? Que es un frasquito que tiene arena, tiene piedras y tiene una roca, ¿sí? Y el frasco es como si fuera nuestra vida. Y lo más importante son las piedras, ¿verdad? Lo que ocupa ese lugar que es importante en nosotros. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser mis proyectos, puede ser mis deseos personales. Luego tenemos las piedras, que también son importantes, son más pequeñas. Y esas piedras pueden ser los pasatiempos, mi tiempo libre. Y después tenemos lo que es menos importante, es la arena. Es capaz lo que a veces no le doy mucha importancia. ¿Qué pasa? Muchas veces a lo largo de nuestra vida, la arena ocupa el primer lugar. Entonces el frasco está lleno de arena. Y si el frasco está lleno de arena, no va a haber lugar para las piedras, no va a haber lugar para las rocas. Qué importante eso, hermano. Que nosotros tengamos cuidado con todas estas cosas. Y la pregunta sería, ¿cuál es la arena que está ocupando lugar en mi vida, verdad? ¿Qué arena nosotros tenemos? Y muchas veces esta arena está ocupando ese tiempo valioso. Qué bueno que nosotros podamos redistribuir, ¿verdad? Que podamos tener la roca. Si usted tiene esa roca, esas prioridades importantes, usted va a tener espacio para las piedras y también va a tener espacio para la arena. Pero si la arena ocupa todo el frasquito, no va a tener tiempo ni para las rocas ni para las piedras. O sea, usted debe de administrar su tiempo. Sea un buen administrador. Pero no pierda las oportunidades que tiene. ¿Saben por qué? Porque las oportunidades pasan. Y qué bueno que usted pueda disfrutar las cosas que Dios le está dando. Disfrútelas, aprovéchelas. Porque yo no sé si van a venir de nuevo. Usted debe de guardar su vida devocional. ¿Sí? Debe de guardar. Ahí tenemos Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Qué importante darle ese lugar a nuestra vida. Ese tiempo de oración, ese tiempo de buscar. Ayer tenemos una reunión de líderes, ¿verdad? Y el hermano Elvio nos compartía que él, sus actividades que él hacía antes, él se había acostumbrado, que después venía de su trabajo, a la madrugada, venía 5 de la mañana y se ponía a orar, ¿verdad? Y hacía su devocional. Capaz dice, no, bueno, usted no puede a las 5, bueno, hágalo a las 6, capaz no puede a las 7, otro. No importa el horario, lo importante es que usted lo haga, que tenga ese tiempo, ¿sí? Que tenga ese tiempo para con Dios. No es solamente un día a la semana, no es solamente 2 días a la semana, es un tiempo que usted tiene que tener, ¿sí? Acuérdese, las rocas, las piedras y la arena. ¿Ah? Tome esas prioridades importantes en su vida. Debe administrar bien su tiempo. Vamos a la otra diapositiva. Miren qué interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo un poquito de lo que Dios quiere enseñarnos. Administrar tu dinero. Miren qué interesante también ser buenos administradores, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado. Uno cuando es estudiante, yo me acuerdo, yo vivía en una pensión y tenía que manejarme yo ahí, ¿sí? Un momento mis padres me ayudaban, pero otros momentos no me ayudaban. Entonces yo tenía que manejarme y yo trabajaba. Y con lo que trabajaba me tenía que alcanzar, ¿para qué? Para comer, para poder ir a la facultad, ¿verdad? Para hacer las cosas. Y uno decía,
ese estudiante, ¿verdad? Que come fideo y arroz, ¿verdad? Tenía un compañero de Jujuy, comimos fideo, arroz, fideo, arroz. Es lo más fácil, lo más práctico. Bueno, pero salchicha, ¿verdad? También la salchicha. Pero uno debe de administrar el tiempo, debe administrar ese dinero, ¿verdad? Entonces uno va a administrarse y de a poco va viendo. Evite las deudas, ¿sí? Y acá hay una palabra que dice vivir como un misionero. ¿Por qué como un misionero? Porque es una persona que tiene la capacidad de poder adaptarse con lo que tiene, de vivir sencillamente, ¿verdad? Tengo las cosas justo para manejarme y lo manejo. Dios nos bendice. Ahora, evite las deudas, tenga cuidado con las deudas, ¿verdad? Porque a veces nos adeudamos. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Tengo que pagar esto? No tengo que sacar una préstamo. ¿Y cuál es el otro error? Bueno, ahora tengo que pagar, no saco otro préstamo para pagar este préstamo. Y no tengo y saco otro, y ahí ya se metió por las deudas. Evite las deudas, sea un buen administrador, tenga cuidado en esas cosas, ¿sí? Qué importante ser una persona que da generosamente. Usted sea generoso en las cosas que hace. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a ayudar en todas las cosas. Ahí tenemos Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán de vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverá a medir. Pero vamos a la anterior. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Es importante que usted pueda dar desprendidamente, ¿sí? Dar generosamente. Tenemos también el texto de Malaquías, no lo vamos a leer, muchas veces lo hemos leído aquí. Pero importante, hermano, que usted si da algo, da con amor. No solamente es en el sentido de que usted dé para la iglesia, sino en su vida personal también. ¿Cuántas veces usted va a tener oportunidad de poder ayudar a otra persona? De poder darle una ayuda, ¿sí? Y a la cual Dios va a bendecirlo, ¿o no? La otra vez con Mariela escuchamos una pequeña historia, algo muy corto, que tenía que ver con eso, ¿verdad? Decían que había una persona que estaba cerca de una caja y obviamente tenía 4 nenes, no estaba en condiciones y bueno, cuando tiene que pagar, la persona estaba atrás y bueno, le dice a la cajera que tanto y saca, ¿verdad? Y no le alcanzaba. Entonces empezó a dejar mercadería. Y usted capaz está atrás. Y usted capaz que tiene. Y dice, no, este no es problema mío, arréglese como ella pueda, ella fue, y nos hacemos de la vista gorda. Y capaz Dios está permitiendo para que usted pueda ayudar a esa persona. No tiene ninguna relación, no es que quiere llevar a un lugar, nada. Pero capaz está en ese, y usted capaz puede ayudar. Y usted ve que el nene llora, que el otro llora, y ella va dejando la leche, los pañales, todo eso, ¿verdad? Y usted capaz puede tener ahí una compasión. Dios puede bendecir. No le digo que usted va a ayudar a todas las personas, porque claro, no va a poder. Pero a veces son momentos clave, hermano. Capaz usted dice, bueno, ya fue, se va la persona, usted ve que va la persona, listo, no la veo más, chao. Pero en esas pequeñas cosas, qué importante que usted pueda dar generosamente. Sea una persona generosa. Dios la va a bendecir. Dios ve esos detalles en nuestra vida, porque eso tiene que ver con el amor. ¿Se acuerda que decíamos? Usted se va a convertir con respecto a lo que usted ama. Si usted ama a Dios, usted se va a convertir como Dios, ¿verdad? Debe de amar al Señor. Entonces, debe de tener ese tiempo, ¿sí? Vamos, Mati, volvemos de nuevo. Y es muy importante, hermanos, también que usted no pueda... volvemos un poquito al 10, dice ahorrar ética y sabiamente. Sí, vamos al otro. Es importante que usted también sea una persona íntegra y usted no discrimine, ¿verdad? Porque a veces pasa esto. Como dicen, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado, como te ven, te van a tratar. Y uno a veces lo ve. Imaginemos que capaz entra una persona y usted lo ve, que es una persona que está humilde, que no está, y dice, no, esa persona. Entonces, la trato mal, no la trato bien. Usted capaz se pone una buena pilcha, se pone bien, capaz no tiene ni un mango, hermano, pero se pone así, hoy dice, lo van a atender muy bien. No es eso, usted debe de ser igual con todas las personas, con el que tiene, con la persona que no tiene, de la misma manera, porque usted tiene que ser una persona amorosa, y eso nunca lo pierda. Trate de ser una persona así, en las cosas que hace, Dios lo va a bendecir. Ahora dice, saber dónde te encuentras. Eso es muy importante, saber dónde estamos parados, ¿verdad? Entonces ahí te ponen el ejemplo, no comas de la dieta del rey. Daniel, él trató de no contaminarse, pero él sabía dónde estaba.
Es importante que nosotros sirvamos a Dios y no a los hombres. Usted debe mantenerse firme en el lugar donde usted está. Manténgase intachable, manténgase con cuidado, ¿sí? Trate de no hacer cosas que no están bien. Porque muchas veces estamos al límite, ¿verdad? Aquí. Y sin darnos cuenta podemos caer. No, trate de mantenerse. Sepa usted dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Ahí Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Importante que usted sepa dónde se encuentra. Y tenemos mantenerse firme. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, puede ser Mate, versículo 58. 1 Corintios 15, 58, solamente ese texto nada más. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Y le hablaba el apóstol a la iglesia de Corintia por los que servían al Señor, pero también es válido con respecto a lo que decía, que todo trabajo que usted hace no es en vano. Es bueno que usted trabaje, ¿verdad? Disponga su tiempo, y que usted sepa dónde se encuentra. Y la última diapo, que con esa vamos terminando, es para que usted sea una persona, un cristiano íntegre. ¿Sabe qué tiene que hacer? Debe de pedir ayuda. Hermanos, nosotros no la sabemos toda, no conocemos toda. Capaz usted puede tener experiencia, puede conocer, puede tener muchas cosas, pero es importante que usted pida ayuda. Y acá vemos el ejemplo, ¿verdad? Una persona que está arriba y una persona que trata de subir, ¿y qué hace? El que está arriba trata de ayudarlo, ¿verdad? Porque no puede. Muchas veces a lo largo de la vida nosotros vamos a necesitar ayuda. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces no la pedimos. No la pedimos, ¿por qué? Porque capaz tenemos miedo, porque capaz no queremos molestar, o capaz porque somos orgullosos. Y decimos, no, a mí nadie, yo salí solo, yo me la bancaré sola. No, hermano, debemos de pedir ayuda, no está mal. Está bien pedir ayuda. Y tenemos algunos ejemplos. La oración de Josafat, ¿se acuerda? El rey estaba ahí y no sabía qué hacer. Y dice que él se tiró en el piso y dijo, Señor, ayúdame porque no sabíamos qué hacer. Estaban los vecinos que lo querían agarrar. Ellos eran muy pequeños y estaban todos los otros alrededor y él no sabía qué hacer. Y él, Señor, ayúdame. Usted debe de pedir ayuda. La oración de Nehemías, ¿se acuerda? El templo estaba roto y él quería reestructurar el templo y había unas personas que no los querían ayudar, y lo querían traer abajo. Y Nehemías le pedía al Señor, ¿verdad? Es bueno que usted pida ayuda. Hay momentos que usted se va a sentir débil, hay momentos que usted no va a saber qué hacer, hay momentos que usted va a pasar debilidad, hay momentos que usted va a pasar una necesidad. Pida ayuda, pida, no está mal, porque ahí también va a haber la mano de Dios. Ahí va a ver cómo Dios extiende su mano. Pero qué importante pedirla también, hermano. Y necesitamos muchas veces en nuestra vida. Fortaleza en la debilidad. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo, él dice, yo me fortalezco siendo débil. Muchas veces cuando usted está débil, cuando usted está sin fuerza, cuando usted no sabe qué hacer, ahí puede refugiarse en Dios. Puede fortalecerse en Dios. Puede que no lo haga, y si no lo haga va a venir la depresión, la ansiedad, y se va a sentir mal, o va a buscar otros caminos que no le van a ayudar. Pero si usted se fortalece en el Señor, va a seguir adelante, porque el Señor se fortalece, ¿verdad? Mis debilidades. Uno se fortalece, decía el apóstol Pablo, en mis debilidades. Fortalézcase en las debilidades. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 2, ¿podemos leer este Mati? Gálatas capítulo 6, versículo 2, el Señor nos enseña que debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros. Qué importante como iglesia, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué interesante, hermano, usted poder preocuparse en la otra persona, ¿verdad? Usted lo ayuda. Y está el que ayuda y el que es ayudado. Y luego el que es ayudado, ayudará a otra persona. Pero qué importante que pidamos ayuda también. Algo me está pasando, no sé cómo hacer esto. Capaz que fui desilusionado, ¿verdad? Muchas veces no pedimos ayuda porque nos fuimos desilusionados, nos engañaron, no quiero pasar la misma situación o me fallaron y no quiero que pase lo mismo. Pero no se olvide que Dios siempre va a estar ahí. Usted pide ayuda. Dios lo va a bendecir, hermano. Dios la va a bendecir, no es en vano. Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Mire, hermano, hemos visto algunos tips capaz, ¿verdad?
de poder ver cómo nosotros podemos ser personas íntegras, ¿verdad? Cómo nosotros nos podemos manejar en esta sociedad de una manera especial. Y si nos damos cuenta, fueron 12 tips. Ahora, ¿por qué fueron 12? Yo quise más o menos hacer una metáfora, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los discípulos? 12. ¿Cuántos fueron las tribus de Israel? 12. Ahí, a lo largo del Evangelio también habla que hubieron 12 canastas, ¿verdad? El número 12 es un número que puede representar algo. Pero más aún de ser algo metafórico, que nosotros sepamos que en esta vida debemos de ser personas íntegras. Y que como cristianos nos podemos manejar, claro que sí, siendo personas íntegras. Que usted pueda saber que Dios siempre está ahí, a pesar de las situaciones que nosotros vivimos, ¿verdad? Y acordémonos capaz, no nos acordamos de todos, pero podemos acordar algunos de estos puntos, ¿no? Mantener nuestra vida devocional, tener un compañerismo con las personas, compartir nuestra fe, vivir con integridad, cuidar nuestro estilo de vida, tener un tiempo para descansar y para alimentarnos, que es importante, aprender a manejar la soledad, construir nuestras relaciones, gestionar nuestro tiempo, administrar el dinero, saber dónde estamos parados y pedir ayuda. Qué importante, hermano. Si usted pone en práctica alguna de estas cosas, usted va a poder manejarse de una manera diferente. Y en esta sociedad usted va a poder ser luz en medio de las tinieblas.